Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues vamos a continuar en este vídeo donde lo dejamos en el anterior. Si recordáis, estábamos viendo cómo construir un componente swing llamado JSpinner, para qué servía, etcétera, ¿no? Habíamos visto que por defecto es el típico componente que nos permite ir subiendo o bajando por una numeración que está en un cuadro de texto que se acompaña de dos botones y que luego pues este JSpinner puede tener diferentes modelos, o bien para configurar una fecha, o bien para configurar texto o por defecto valores numéricos. Incluso llegamos en el vídeo anterior a elaborar un ejemplo en el cual, bueno, pues conseguíamos que esos valores numéricos comenzaran en un número concreto y tuvieran un número como tope por arriba, un número como tope por abajo y además, pues fuera de tanto en tanto, ¿no? Es decir, de 2 en 2, de 3 en 3, de 7 en 7, de lo que nosotros quisiéramos. Y ahí fue donde lo dejamos. Bueno, pues vamos a continuar desde ese punto. Bien, tenemos en pantalla el ejemplo del vídeo anterior y si recordáis, pues habíamos conseguido, como decía hace un instante, cambiar el modelo del JSpinner para que el valor inicial fuera 5, el valor tope inferior fuera 0, tope superior fuera 10 y luego fuera de 1 en 1, ¿no? Y ahí lo habíamos dejado. Luego también, utilizando el método setPreferredSide, habíamos conseguido cambiar las dimensiones, con lo cual al ejecutar este programa, pues lo que tenemos es un JSpinner, pues como veis en pantalla, ¿no? Que va de 1 en 1 hacia arriba, de 1 en 1 hacia abajo, comenzando por el 5 y llegando a 0 y a 10. Bien, en el vídeo anterior os mencionaba que el comportamiento por defecto de estos JSpinner no es demasiado intuitivo, porque para incrementar el valor numérico, pues instintivamente, pues lo que hace uno normalmente es pulsar el botón de abajo. Y si pulsamos en el botón de abajo, lo que ocurre es justo lo contrario. Es decir, cuando nosotros nos encontramos un control de estas características, pues en formularios de páginas web o en otros sitios, normalmente funcionan al revés de como lo hace en Swing, ¿no? En Java. Entonces, bueno, pues nosotros podemos cambiar este modelo para que al ir hacia abajo pues se incremente y al ir hacia arriba se decremente, es decir, justo al revés. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que crear nuestro propio modelo, porque ninguno de los modelos que podemos utilizar por defecto en Java, es decir, Spinner Date Model, Spinner Number Model, Spinner List Model, ninguno de ellos hace que este comportamiento cambie, funcione al revés. Luego entonces nos vemos obligados a utilizar nuestro propio modelo, es decir, construir un modelo y utilizarlo como argumento del constructor de la clase JSpinner. ¿Y cómo creamos este modelo? Bueno, pues tenemos que crear una clase. Tenemos que crear una clase para crear un objeto que sea un modelo de tipo JSpinner para poder utilizarlo como argumento dentro del constructor, ¿no? Y además esa clase pues debería de ser interna para poder acceder al elemento control, ¿no? Y que lo pueda identificar. Algo que ya hemos hecho pues muchísimas veces en Swing, ¿no? Para gestionar el tema de los eventos. Así que vamos a ello. Vamos a crear nuestro propio modelo. Así que vamos a ir utilizando pues todos los conceptos que hemos ido aprendiendo durante el curso, que no son pocos, y los vamos a poner en acción. Para comenzar tenemos que crear una clase interna, luego entonces dentro de la clase de la lámina, pues a continuación del constructor, por ejemplo, creamos esta clase interna encapsulada, ¿no? Como hemos hecho muchas veces. Luego entonces private class, a continuación el nombre que le queremos dar a esta clase, pues yo la voy a denominar, por ejemplo, mi modelo spinner, por ejemplo, o JSpinner, algo así. Y esta clase pues tiene que tener como característica principal que herede de Spinner Number Model. ¿Para qué necesitamos que herede de Spinner Number Model? Para poder utilizar todos los métodos que pertenecen a la clase Spinner Number Model, porque nosotros lo que queremos en definitiva es crearnos un JSpinner que sea de tipo número, pero que funcione al revés. Luego entonces vendría muy bien aprovechar pues el funcionamiento y características que tiene de por sí el objeto de tipo Spinner Number Model para después cambiarle el comportamiento. Luego entonces aquí pues heredamos extends la clase Spinner Number Model. Abrimos la llave de la clase y la vamos cerrando ya. Bueno, pues aquí tenemos nuestra clase interna. Para empezar, lo que tendríamos que determinar en primer lugar es el comportamiento que queremos que tenga, bueno, el comportamiento, digamos, los valores de inicio y de cuánto en cuánto va a ir nuestro objeto de tipo Spinner Number Model. Y eso lo hacemos pues con el constructor, ¿no? Para darle un estado inicial, o entonces public, y a continuación mi modelo JSpinner. Bueno, pues aquí tenemos el constructor.
Y dentro del constructor, pues utilizamos la instrucción super y le damos los valores que queremos que tenga nuestro JSpinner 10.1, nuestro modelo de Spinner Number Model, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos con la instrucción super? Si recordáis, bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es llamar a el constructor de la clase padre. Cuando estuvimos viendo el tema de las herencias, hablamos de esto largo y tendido, ¿no? Como estamos heredando de Spinner Number Model, lo que hacemos con esta instrucción es llamar al constructor de Spinner Number Model, que lo vimos en el vídeo anterior. Y le estamos pasando por parámetro a ese constructor estos valores para que tenga como inicio el 5, inferior 0, superior 10 y que vaya de uno en uno, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer pues es buscar dentro de la clase Spinner Number Model, de la que estamos heredando, a ver si esta clase tiene algún método que nos permita pues invertir el comportamiento de un objeto de estas características, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos vamos a la API de Java, dentro de la clase Spinner Number Model, bueno, pues nos vamos a donde están los métodos y aquí pues hay concretamente dos. Este que estoy señalando en pantalla, getPreviousValue, y este que estoy señalando de nuevo, getNextValue, que lo que permiten es determinar cuál es el próximo elemento en el Spinner Number Model con el método getNextValue y cuál es el valor anterior dentro del Spinner Number Model con getPreviousValue. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos un spinner de estos, ¿no? Un Spinner Number Model. Y al cargar el Spinner Number Model lo hacemos con el valor 5, ¿no? Que es lo que hemos hecho de momento con el constructor. GetNextValue lo que haría sería devolvernos el número 6, porque es el valor que sigue al 5. Mientras que getPreviousValue, pues lo que hace es devolvernos el número anterior, es decir, el 4, porque es el valor previo. Eso es lo que hacen estos dos métodos. Pero además estos dos métodos nos devuelven el 4 y el 6 en este caso. Considera a esos valores que nos va a devolver el 4 y el 6 como objetos. Fijaros que nos devuelve tanto un método como el otro un objeto de tipo object, ¿no? Bueno, pues teniendo esta información, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer lo siguiente. Nos vamos a nuestro programa y dentro de nuestra clase pues sobreescribimos estos métodos que estamos heredando. Es decir, estos métodos que os acabo de enseñar los estamos heredando automáticamente con la instrucción extend Spinner Number Model. Luego entonces hay que sobreescribirlos para que se comporten de una manera diferente. Y eso lo haríamos de la siguiente forma. Por ejemplo, public object, porque ya hemos visto que estos métodos lo que hacen es devolver un objeto, get next value. Con lo cual aquí estamos sobreescribiendo uno de los dos métodos, ¿no? Eclipse nos señala en rojo el nombre del método porque le estamos diciendo que nos tiene que devolver un dato de tipo object y de momento no hay instrucción return. Hasta que no pongamos un return, pues no se nos quitará el error, ¿no? Cosas que ya sabemos. Bueno, pues vamos a decirle return super.getPreviousValue. Esto pues parece un poco lioso, como una especie de trabalenguas o crucigrama, si lo queréis llamar así, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es decirle directamente a este método que sobreescribimos que se comporte al revés. Es decir, que este método, que por defecto nos devuelve el valor siguiente, lo que tiene que hacer es devolvernos el valor previo. Se lo estamos indicando con la instrucción return y al poner la palabra super delante, lo que estamos haciendo es llamar al método getPreviousValue de la clase padre, que es Spinner Number Model. Con lo cual, en definitiva, le estamos diciendo, mira, este método nos tiene que devolver, en vez del valor siguiente, el valor previo, que es de lo que se encarga este método. Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo, pues para el otro método, ¿no? Es decir, tenemos que declarar, a continuación de este método, pues otro, que haga lo contrario, pero en esta ocasión con el método getPreviousValue. Abrimos la llave y en este caso pues lo que tiene que hacer este medio es devolvernos return, en vez del valor previo, el siguiente. Luego entonces super.getNextValue. En definitiva, con esto lo que hemos hecho es darle la vuelta o hacer que funcionen al revés estos dos métodos que heredamos de la clase padre al sobreescribirlos. Fijaos que Eclipse nos indica claramente a la izquierda, que estas son cosas que vimos con la herencia, ¿os acordáis?, ¿no? Nos está diciendo a la izquierda con estos simbolitos en verde que estamos sobreescribiendo métodos heredados, ¿no? Y bueno, pues una vez que hemos creado ya nuestra clase, porque
ya la tendríamos terminada, o por lo menos yo la daría por terminada ya. Lo que nos queda, como hemos visto muchas veces a la hora de manejar eventos, es instanciar esta clase interna y utilizar esa instancia como argumento del método JSpinner. Con eso lo que conseguimos es utilizar nuestro propio modelo como argumento de JSpinner, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nada, diciéndole aquí new mi modelo JSpinner. Hay otra forma de hacerlo, ¿no? Que lo hemos hecho muchas veces cuando manejamos eventos, y es crear la instancia, una línea por encima, ¿no? Un nombre de instancia, es decir, instanciar esta clase interna que nos acabamos de crear y utilizar ese nombre de instancia como argumento de el constructo de JSpinner, pero se puede hacer todo en un paso, también lo hemos visto muchas veces, instanciándolo directamente dentro de la zona de parámetros del constructor, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, en principio debería de funcionar si no se me ha olvidado ningún detalle por ahí, ¿no? Es decir, le damos al play, aquí nos sale nuestro JSpinner. Recordar que antes cuando pulsábamos el botón inferior lo que hacía era restar, ¿no? Decrementar. Ahora tiene que hacer lo contrario. Si pulsamos el botón de abajo, efectivamente lo que hace es incrementar. Y si pulsamos el botón de arriba, que antes incrementaba, pues ahora lo que tiene que hacer es decrementar. Luego entonces hemos cambiado el comportamiento para hacerlo, pienso yo, un poco más intuitivo de estos objetos de tipo Spinner Number Model. Bien, esta sintaxis debería de entenderse porque no hemos hecho ni más ni menos que aplicar conocimientos que ya hemos visto en el curso y además varias veces. Cierto es que hay cosas que hacía tiempo que no utilizábamos, como por ejemplo la instrucción super y sobreescribir pues métodos heredados, ¿no? Pero excepto eso, lo demás lo hemos estado haciendo recientemente, ¿no? Bien, pues voy a aprovechar esta circunstancia para hablar de un concepto nuevo y bastante complejo, por lo menos yo lo entiendo así, bastante difícil de interpretar, que es el concepto de clases internas anónimas. Bien, normalmente pues se puede prescindir de crear clases internas anónimas, ¿no? Y a mí pues es algo que no me gusta demasiado, aunque es muy necesario, es muy necesario. No me gusta demasiado porque no se entiende de una forma natural, ¿no? Pero sí que es necesario porque ayuda a simplificar bastante el código. Y de hecho se utiliza muchísimo pues a la hora de programar en Java y se utiliza mucho para gestionar eventos en Swing. Yo hasta ahora no lo he utilizado, pero sí que es cierto que si consultáis cualquier libro, pues lo veréis muchas veces, ¿no? ¿Y por qué se utiliza tanto? Pues porque, como digo, ayuda mucho a simplificar el código de programación cuando haces operaciones de este tipo, ¿no? Como la que hemos hecho nosotros. Es decir, cuando creas clases internas. Cuando creas clases internas, el código de programación pues se alarga, ¿no? Es decir, tienes que crear una clase que se abre y que se cierra dentro de otra y al final pues tienes muchas más líneas de código. Bueno, pues todo esto se puede resumir para programar menos utilizando clases internas anónimas. ¿Y básicamente de qué consiste? Bueno, pues consiste en cuando estamos utilizando, por ejemplo, dentro de un constructor, pues una instancia de clase, como es este caso, y también como es el caso de cuando gestionamos eventos en Swing, pues consiste, en vez de utilizar la instancia de la clase, crear directamente la clase entera ahí dentro. Es decir, crear la clase entera dentro de lo que serían los argumentos del constructor JSpinner, ¿no? Y si bien es cierto que es difícil de interpretar, también es cierto que simplifica el código bastante, ¿no? Porque te va a evitar tener que crear un constructor, tener que crear una clase entera, que es interna, pero tienes que crear una clase entera con su llave de apertura y de cierre, etcétera, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Pues mirad, voy a comentar esta clase interna que acabamos de crear. Vamos a ver si lo comento bien y no me como ninguna llave. La comento para no perderla de referencia. Y lo que tendríamos que hacer pues es lo siguiente, ¿no? A la hora de instanciar, pues en vez de instanciar, como digo, tenemos que crear la clase. Luego entonces aquí volveríamos a poner new spinner number model. Y abrimos los parámetros de la clase spinner number model y le decimos que el valor inicial tiene que ser 5, inferior 0, superior 10 y tiene que ir de 1 en 1. Hasta aquí como lo teníamos antes. Pero en vez de cerrar el constructor, lo que hacemos a continuación es abrir una llave y esta llave pues la cerramos a continuación. Fijaros que el paréntesis de cierre del constructor sería el que estoy señalando ahora mismo y el paréntesis de apertura pues el que estoy señalando en este instante, ¿no? La clase interna anónima pues es esta llave que se abre y esa llave que se cierra.
Es interna, evidentemente, porque es una clase dentro de otra, y es anónima porque esta clase no tiene nombre, por eso se les llama anónimas. En ningún lugar tú puedes ver la palabra class y a continuación el nombre de la clase, ¿no? De ahí que se le denomine clase anónima. Pero sí que es cierto que tiene su llave de apertura y su llave de cierre, como todas las clases, ¿no? Y ahora aquí, en esta clase interna, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues el código necesario para que esta clase haga el trabajo que nosotros queremos. Y como lo tenemos aquí, pues copiado de antes, comentado pero copiado, pues voy a aprovechar para hacer un copia-pega. Es decir, nos tenemos que llevar los métodos que estamos confeccionando, getNextValue y getPreviousValue, los llevamos con un control C desde aquí y los copiamos. Y con eso pues ya estaría creada la clase interna anónima, ¿no? Fíjate que Eclipse vuelve a decirme que estoy sobreescribiendo estos métodos, ¿no? Bueno, pues con esto hemos creado la clase interna anónima. Realmente no es tan complicado de hacer, pero sí que yo creo, por lo menos yo lo veo así, aunque luego cada persona es un mundo, ¿no? Yo creo que es difícil de interpretar, ¿no? Llave de apertura, llave de cierre de la clase. Paréntesis de apertura del método constructor, paréntesis de cierre del método constructor. Y ahí dentro, pues todo lo que queremos que haga esta clase interna anónima. Bueno, pues esto que hemos hecho funciona igual que lo anterior. Sin embargo, pues lo anterior, aunque quizás es más fácil de interpretar, sí que tiene más líneas de código que esto que acabamos de hacer ahora. Si lo pensáis bien, podéis llevaros esto que acabamos de aprender a todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora que gestionaban eventos en Swing. Nosotros cada vez que gestionábamos un evento con Swing, lo que hacíamos era instanciar la clase manejadora del evento y utilizar esa instancia dentro de los argumentos de un método, ¿no? Bueno, pues podéis hacer esto, podéis utilizar siempre clases internas anónimas. Luego entonces, a elección del programador, ¿no? Si ejecutamos este programa, pues vemos que funciona exactamente igual. Tenemos aquí el JSpinner y si pulsamos el botón inferior, pues incrementa y si pulsamos el botón superior, pues resta. Bueno, pues aquí nos hemos creado nuestro propio Spinner Number Model y lo hemos hecho de dos formas, con una clase interna y con un nuevo concepto muy importante que es el de clase interna anónima. Recomiendo que repaséis varias veces este código hasta que más o menos lo sepáis interpretar, ¿no? Y luego, bueno, pues lo intentaremos aplicar en posteriores vídeos. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.